Hola, pastores en El Salvador. Yo soy Pastor Adam Grill de los Estados Unidos. Y es un privilegio porque yo está aquí con nosotros me gusta su país mucho. Y yo creo que voy a su país este octubre con un grupo para predicar con ustedes. Y yo practicar mi español, pero necesito mucho más practicar para hablar todo en español. So, yo voy a inglés, ¿ok? Vamos a compartir hoy. Quería compartir algo que estamos haciendo aquí. Es el libro Jesús es real, que lo estamos haciendo aquí en mi trabajo doctoral. Lo vamos a traducir al español y se lo vamos a poner a su disposición porque les amamos mucho. Siempre oramos por ustedes. Amo mucho El Salvador y amo lo que ustedes hacen. Me gustaría estar ahí con más tiempo. Para los que no me han conocido, pues miren, les presento mi nueva oficina, este edificio que Dios nos ha dado. Si usted ve las ventanas, pues es una vista maravillosa. Aquí tengo mi placa que me dieron en El Salvador. Cada vez que voy allá, la verdad es que es una bendición. Y lo que quiero compartir con ustedes hoy es sobre liderazgo y el tema de la innovación. Si tiene su libro, les recomiendo que lo tengan a la mano. Este libro es lo esencial de un buen líder. Y quiero explicarles cómo lo hemos adaptado el tema de la innovación aquí en la iglesia de Michigan. Los que no me conocen o la iglesia, he estado en El Salvador muchas veces con el pastor Jim. Y yo pastoreo la iglesia Family Church. Tenemos varios campuses en Michigan, también en El Salvador, una docena ya en África, y queremos abrir más en El Salvador y en Kenia porque creemos que hay que llevar las buenas nuevas del Evangelio a otras personas, y eso es innovar en el ministerio. Quiero leerles, imagínense a la gente que usted ama más en el mundo. Cuenta la historia de que si alguien te dijera: necesito reunir $100,000, y alguien diría: no puedo tener ese dinero. Pero luego, si alguien de tu familia que amas estuviera enfermo, ¿qué dirías? Me recuerda cuando mi hijo hace 3 años me dijeron que tenía cáncer. Yo dije: yo tengo que gastar todo lo que sea necesario para sanar a mi hijo. Entonces yo me identifico con esta historia mucho. Y luego dice: la creatividad es pensar nuevas ideas. La creatividad es pensar en nuevas ideas, pero la gente que hace las nuevas ideas son innovadores. No solo es pensarlo, y sino también hacerlas. Es en realidad hacer las ideas que tenemos. Esa es la diferencia entre un creativo y un innovador, porque el innovador hace lo que Dios hace, que le diga, que le ha dicho hacer. Cualquier grupo que Cristo, ¿qué harías? Y esto es lo que el pastor Craig Rochelle dice mucho, y lo quiero repetir porque quiero vivir con ese modelo. Vamos a hacer lo que sea sin pecar para alcanzar a la gente para Cristo. Vamos a hacer cosas que nadie está haciendo. Y yo te animo, pastor, líder, que estás ahí escuchando. ¿Qué harías que nadie ha hecho en tu comunidad? Yo he estado en El Salvador mucho tiempo y veo como las iglesias siempre hacen lo mismo. Pero ¿qué haces que otros no hacen? Pablo lo dice así: yo me he hecho a los judíos como judíos, a los gentiles como gentiles, a los débiles como débiles. Me he hecho todo para que pueda salvar a algunos. 1 Corintios 9, 20, 22. ¿Qué haces para adaptarte a tu cultura o a tu comunidad para ganar a la gente para Cristo? Y la cosa que he escrito es: ¿qué estás dispuesto a hacer aunque fracases? Tienes que querer tratar, y también tienes que estar dispuesto a fallar, porque si no tratas y fallas nunca vas a alcanzar el éxito. Así es que tienes que estar tranquilo si te equivocas. Pero vamos a hablar sobre el cambio,
y dice, el mensaje que predicamos no cambia, pero cómo lo comunicamos tiene que cambiar porque el mundo cambia. La cosa que yo te digo es, ¿cómo predicas? ¿Cómo enseñas? Quiero contarte cómo me formó Dios. Hace años yo fui entrenado para predicar sobre un tema, agarraba la Biblia y luego hacía una serie sobre un tema. Y agarraba un poquito de Biblia y luego había un montón de mis ideas. Pero Dios me trató conmigo y me dijo, ¿qué palabra es la que importa más? ¿Tu palabra o mi palabra? Y yo dije, Señor, tu palabra es más importante. Y yo sentí que Dios me dijo, pero mira cómo predicas. Y yo evalué mi predicación y dije, en serio, que predico como que mis palabras fueron más importantes que la de Dios. El último domingo cuando prediqué, estamos hablando sobre el libro de los Hechos, capítulo 8, y les leí todo el capítulo a la iglesia. A veces leo más de un capítulo y es porque la palabra de Dios es la que más importa, no la tuya. Entonces lo que quiero decir es que debes pensar cómo predicas, cómo enseñas. ¿Estás solo explicando la Biblia a las personas? Piensen eso. Y luego dice, muy interesante, las iglesias más grandes en los Estados Unidos no existían en 1980 o el 90, cuando yo era un bebé. En los 80s, un pequeño niño, la iglesia más grande en los Estados Unidos de hoy no existían. Entonces yo estoy pastoreando una iglesia desde hace 5 años que era ahora es la más grande aquí en este sector, pero no existía hace 10 años, porque Dios hace cosas nuevas, por las cosas nuevas que hacemos. Y yo quiero contarles algunas de las cosas que hemos hecho que son innovadoras. Ahora, luego el libro dice, te hace 2 preguntas. Los problemas que tú y yo siempre tenemos. No somos creativos y no tenemos suficiente dinero. Cuando comenzamos en el 17 no teníamos dinero ni mucha gente. No teníamos un gran edificio como el edificio en que estamos hoy, ni siquiera existía. No existía. No lo teníamos. Así es que tuvimos que innovar con lo que teníamos. Pedro dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Eso es en Hechos capítulo 3. Él fue creativo con las cosas que sí tenía para alcanzar a la gente para Cristo. Entonces esta es la verdad. Tú tienes lo que necesitas. Tenemos lo que tenemos y eso es lo que necesitamos. Si necesitáramos más, Dios nos lo daría, pero muchas veces no lo hace porque tenemos que hacer lo que ya nos dio Él. Cuando nosotros no teníamos mucho, no lo podíamos hacer como lo hacemos hoy, pero tuvimos que innovar. Pero quiero compartir algunas cosas con ustedes. Dice que las limitaciones pueden conducir la innovación. Cuando no comenzamos, como no teníamos dinero ni mucha gente, y lo único que podíamos hacer es animar a que muchos voluntarios ayudaran. Así es que hasta este día tenemos, hasta este momento, uno de los indicadores de gente pagada en una iglesia que cualquier iglesia en los Estados Unidos. Cuando comparamos cuánto gastamos en personal, nosotros damos siempre un 20% menos que otros porque nosotros tenemos mucha gente voluntaria y no contratamos tanta gente. Más bien nosotros a los voluntarios los liberamos para el ministerio. Lo que yo le digo al pastor Carlos es que no tenemos que pagarle a toda la gente, tenemos que liberar a las personas, a los voluntarios para que sirvan. Así que yo les animo para que piense en eso. ¿Cómo puede pensar usted más innovadoramente, sin mucho personal y con más voluntarios? Podríamos hacer mucho obra misionera si pensáramos así. Luego dice, rompe las reglas. Una de las reglas que rompimos fue con respecto al dar.
Yo recuerdo en el año 17 cuando comenzamos a dar cosas, empezamos a, empezamos a dar estas Biblias de estudio cada semana a todos los que venían a la iglesia. Si usted viene a mi iglesia, le vamos a dar esta iglesia que vale $67. Todos los domingos se lo damos a cualquiera que entra a nuestra iglesia. Si usted quiere saber cuánta gente vino a la iglesia, vinieron 3,000 personas. Ahora, eso es una cosa muy cara, pero rompimos las reglas porque ¿cómo lo vamos a hacer? Dios lo tiene todo y si Dios lo da, Él nos va a ayudar a hacerlo. Y recuerdo, mucha gente pensó que yo estaba loco cuando empezamos a hacer eso, pero no tuvimos problemas económicos, al contrario, Dios nos ha bendecido muchísimo. Lo que nosotros hicimos fue qué cosa diferente pudiéramos hacer aquí que la gente de nuestra comunidad no tiene. Entonces, recuerdo que podríamos nosotros dar algo diferente con respecto a darle café a las personas. En lugar de cobrárselos, se los regalémoselos. Entonces empezamos regalando una dona y una taza de café. Y increíblemente, al romper las reglas, en mi cultura, en este país, en este contexto, ha hecho cosas buenísimas. Les animo a que piensen qué pudieran hacer ustedes para romper las reglas que impone la cultura. En los 7 años he estado aquí en el ministerio. Quiero decirles que hay gente que se ofende, otros pastores del área que no hablan bien de mí porque ellos dicen que no te estamos comprando a la gente para que venga a la iglesia, pero no lo hacemos por generosidad. Así es que tranquilos, no se preocupen, porque Dios los va a usar así como Dios los ha creado, aunque la gente se sienta ofendido. Hay un gráfico ahí en el libro, si lo pudiéramos poner en las pantallas, es la curva de la imperfección. Y esto hablamos mucho siempre. Esta es la curva de las imperfecciones. De eso es lo que hablamos con mi equipo mucho aquí en la iglesia. Cuando la gente viene a la iglesia y le dice a usted, hey, su iglesia es fea, el edificio es feo, el culto es feo. Así decía la gente. Luego dice, cuando usted tiene mejor presupuesto, es casi bueno, es genial, pero con el tiempo pasa, a la gente ya no le gusta. O sea, nosotros queremos que nuestras reuniones sea una experiencia excelente, pero no tan excelente. Queremos que estar bien con cosas que no salen bien. Y yo les digo, ponemos niños ahí en el escenario, sabemos que a ellos no les va a salir bien y no hay problema. A veces nuestro sistema de sonido sale mal, no nos enojamos por nada de eso, solo decimos, ok, está bien, somos una familia. Y hay un balance entre ser tan excelentes y el otro de que somos incapaces de hacer las cosas bien. Tiene que haber un balance feliz. Y permitámonos cometer misterios en la predicación, en todo eso, porque eso nos ayuda a conectar con la gente. Y de eso hablamos mucho aquí en la iglesia. Así es que al cerrar, lo que quiero es que hagan es que ustedes puedan ver las preguntas para reflexionar. Así es que piensen 3 cosas. La primera cosa, ¿qué te da miedo probar? Quiero que te abras y seas vulnerable con cualquier cosa que tú hagas. ¿Qué es lo que te da miedo probar en tu iglesia, en tu cultura, en tu contexto? Y sé honesto, ¿qué es lo que te da miedo probar? Quizás algo te limita. La segunda cosa es, hay algo en tu iglesia que parece un obstáculo que te impide ser innovador. Quizás los líderes de la iglesia, los ancianos, la comunidad. ¿Qué obstáculos tienes tú que te detienen para ser innovador?
La tercera cosa es que habrá alguna idea ahí que ha estado en ti por mucho tiempo, que quizás Dios te ha estado inquietando y yo quiero compartirte aquí. Nosotros tenemos como 12 adolescentes que quieren entrar al ministerio. Yo dije, cuando yo contrato a alguien para el tiempo completo, siempre lo hago si ellos están dispuestos a desarrollar a otros. Así es como yo lo hago. Y les digo, ¿y saben qué? Si podemos levantar a más muchachos que sean misioneros, enviarlos a todo el mundo para que sean pastores, líderes de adoración, hagámoslo, no hay ningún problema. Y eso es lo que yo siento en mi corazón. Entonces tenemos que apartar un poco de nuestro presupuesto en desarrollar niños, adolescentes, jóvenes, para que sean líderes en el reino de Dios. Y eso es de lo que yo sueño. Así que comparte ahí con los otros pastores. Muchas gracias por dejarme compartir. Los veo la próxima vez. De veras quiero verlos en octubre. Los amo mucho. Amo sus ministerios. Si hay algo que yo puedo hacer para ayudarlos, por favor, díganle al pastor Carlos. Estamos aquí para servirles, para que logren hacer lo que Dios les ha llamado a hacer. Que Dios los bendiga. Amén.